Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos con Federico Giovannoni, con Macarena Segovia, aquí en El Mostrador en La Clave. Mostrador en La Clave. Mostrador en La Clave. Sí. Todavía aquí está. Aquí estamos. Hola. Con el Mostrador en La Clave. Hola. Buenos días, no los veía hace un rato. Hace harto tiempo. Estaba en la calle la maca, sí, estamos reporteando permanentemente. Aquí nosotros tenemos televisión en el estudio y por lo tanto estamos monitorizando lo que está pasando, particularmente con la movilización contra el TAC, que se viene, que es una movilización que ha sido gatillada por asociaciones de camioneros que tienen como característica no ser las típicas asociaciones de camioneros que uno conocía, que eran, si tú quieres, mucho más ligadas al statu quo clásico. Claro. Que habían sido parte del movimiento que se dispuso en contra de la UP, que apoyó el golpe militar. No, estas son movilizaciones de camioneros de las últimas décadas, que son más bien pymes o que personas que viven del camión y que han tenido un castigo muy fuerte en términos económicos, tanto en términos del combustible como sobre todo el término del TAG. Y por lo tanto ahí hay una manifestación que se está acumulando y que amplía aún más las formas en que este estallido social se ha materializado. Sí, Perdón, una sola precisión. En el tema de los TAC, sí, hay mucho abuso, más que no siempre funciona bien el sistema. El sistema de concesiones lo hemos hablado, que hay que revisarlo, pero en el tema de combustible tienen ventajas que son bien escandalosas y no voy a seguir en eso, solo quería hacer el paréntesis. Sí, creo que la movilización con el tema del TAC ahora se ve más impulsada, porque además es primera vez en estos 7 días que vemos que se suma el tema del transporte, muy evidentemente es en la región metropolitana, en las cercanías de la región metropolitana. Pero lo que tiene que ver con este sector de los camioneros también se habían manifestado en otras ocasiones, por ejemplo, en movilizaciones estudiantiles, solidarizando. Hay un sector dentro por ejemplo, se restaron de venir a La Moneda cuando vinieron los camiones y llegaron mientras estaba Jorge Burgos a cargo, eso fue, no me acuerdo exactamente en qué año fue, pero este mismo sector fue el que se restó de llegar hasta La Moneda en el gobierno de Michelle Bachelet. Pero también es un sector que dice: nosotros empatizamos con las demandas que está diciendo la ciudadanía porque somos de la ciudadanía. También llama la atención, por ejemplo, y hay que hacer hincapié en eso, en la paralización que hace ahora los trabajadores de Subbus de la línea 200, que son las que también recorren todo el Gran Santiago, desde Puente Alto hasta Maipú. Y esa paralización también ha afectado de una forma distinta a las zonas más periféricas, por ejemplo la línea 4, la línea 4A, que todavía no están habilitadas, o la misma línea 5, que no está habilitada completamente. También han aportado a que esta sea una mañana, y yo escuchaba otras radios informativas de la mañana que decían, no es la misma mañana que estos otros días en donde nos habíamos acostumbrado a funcionar desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ha sido una mañana distinta, un poco más compleja, y en este sentido han sido más fundamentales también los transportes que han dispuesto las propias empresas y también los municipios. Entonces creo que ahí hay un punto de distinción que también empieza a marcar una jornada que es clave, porque por un lado se cumplen 7 días de las manifestaciones. Ya se completa la Semana de Furia. La Semana de Furia. Hay una convocatoria también para las 5 de la tarde, que es la gran marcha, o la marcha de todas las marchas, en donde hay muchas diversas organizaciones sociales, políticas, que están convocando para manifestarse, y en donde también hay un llamado. ¿A dónde está la convocatoria? ¿En todas las ciudades? En todas las ciudades del país. Por eso le llaman la marcha de las marchas o la gran marcha. ¿Y a qué hora? A las 5 de la tarde. Por tema de servicio público. También, para que sepan que va a ser un poco distinta quizás la estructura del día como nos habíamos acostumbrado. O, por ejemplo, la estructura de ayer, que se vivió una jornada que estuvo un poco más contenida, por decirlo de alguna forma.
Y esa gran marcha o la marcha de todas las marchas también está convocando a no respetar, y creo que ese es un llamado que no se había visto, el toque de queda. Pero me imagino que serán algunos pocos más locos, ¿no? Porque yo he visto muchos afiches con el sentido de quedémonos caceroleando en las calles, como por ejemplo ocurrió en Ñuñoa, que ocurrió bastante seguido en muchos días. Y también hay que ver a la hora en que van a poner el toque de queda hoy día. Si es que se instaura el toque de queda para hoy día, porque hay que tener en cuenta que las últimas 2 jornadas han sido a las 10 de la noche. Eso ha permitido que la gente pueda devolverse a sus casas después de estar caceroleando. Hoy día no sabemos tampoco a qué hora, porque eso solo ha pasado acá, en Santiago, en la región metropolitana, porque en el resto del país el toque de queda ha estado entre las 6 y las 7 de la tarde. O sea, en regiones ha sido distinto. Oye, pero bien descabellado el llamar a no respetar el toque de queda. Qué peligroso. Sí, ayer, por ejemplo, creo que fue la primera jornada donde se produjo un repliegue de las personas relativamente ordenado y sano, mucho más temprano que lo que se había hecho antes, que se quedaba la gente, a pesar de que era un poco más tarde el toque de queda. Y yo tengo la impresión que también esto pasa una factura física en las personas. Sí. Y por lo tanto, nadie tiene ganas de esas personas, nadie tiene ganas de desistir en seguir en los movimientos que han iniciado, pero sí ponen mucho más de su fuerza cuando están en el día y acompañados con todos que en la noche. Y eso me parece por lo menos un resguardo importante. Además, se había anunciado esta marcha, yo creo que cuando hay, como que fue la convocatoria el otro día, que era más temprano, desde la mañana, el día miércoles, la huelga nacional. Bueno, lamentablemente esa noche fue de una brutalidad mucho más fuerte que la que hemos vivido las últimas 2 noches. La gente se guarda también más temprano, yo siento. Está cansada también. Que también hay un cansancio de promedio. Lo preocupante es que haya llamado a no respetar el toque. Eso es una bomba de tiempo. Bueno, la gran bomba de tiempo es que el presidente de la República no ejerce y toma el liderazgo que tiene que ejercer y tomar. Sigue pasmado con unas señales que dio hace 3 días que fueron como una luz al final del túnel, pero el túnel sigue y no sigue dando las señales de transformaciones de liderazgo político institucional, de transformaciones graduales. Sí, es evidente que en una situación como la actual, en que está puesto en duda todo, hay que hacer conducción. Él tiene que conducir, él es el presidente de la República, él tiene los votos de la ciudadanía por deslegitimado que esté. O sea, tiene el mandato constitucional obviamente, de hacerlo. Y tiene que ejercerlo, porque no hay otra posibilidad de que esto tenga salida. Porque por un lado empieza a normalizarse la normalidad, pero cuando eso ocurre, sube el tono, y hoy día hoy día hay un llamado a la marcha de todas las marchas y a no respetar el toque. Si estamos expuestos, y un estado de emergencia con militares en la calle es un riesgo permanente. Basta que uno o 2 pelados se les pase la mano, pierdan el temple y empiecen a disparar ráfagas para que mueran decenas de personas. Estamos en un momento crítico. El presidente de la República tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ya estuvo perplejo, ya estuvo pasmado. Le toca. Es el presidente de la República. Tiene que hacer el cambio de gabinete, que es evidente que tiene que hacer, para acompañarse por los más capaces. Tiene que armar un grupo de apoyo multidisciplinario con gente legitimada, que a la gente respete. Además, en su gabinete debería poner gente más joven, con otro perfil, con otro input, ¿no? Pensaba yo que en el grupo de apoyo multidisciplinario, para que la gente vea cierta legitimidad en lo que se haga, tiene que haber gente como José Massa, ¿cierto? Gente como, por decir nombre, como Benito Baranda, de distintas vertientes, de distintos sectores, y un gabinete más joven, más ejecutivo, más comprometido con un país que pide y exige cambio, no retardatario, como el ministro de Hacienda, que apenas el presidente anunció cambio, ciertas mejoras parciales, pero muy puntuales, insuficientes, pero ciertas mejoras, como ampliar ¿cómo se llama? El pilar solidario, en fin, anunció al tiro que la reforma tributaria no se modificaba.
Entonces, oye... Tratas de dar medio paso adelante y retrocedes como claro, 3. Entonces me doy cuenta que es absurdo. O se acompaña de los ministros, nuevos ministros, y que vayan en la línea de lo que hay que hacer, o estamos jodidos. Es que entonces tampoco tiene hay que tomar el liderazgo presidencial. Mientras eso no lo haga, estamos corriendo riesgo todos los días. Todos los días estamos al filo de la navaja. Yo creo que es complejo. Bueno, es un tema que se viene hablando en La Moneda desde el día sábado. Yo creo que se ha metido presión desde la misma interna de Chile Vamos, de que algo se tiene que entregar finalmente. ¿A quién van a inmolar por toda la crisis que se está viviendo y a quién va a entregar el gobierno? En ese sentido... Ayer lo hablábamos, tiene que haber un sacrificio. Claro, una cosa sacrificial de por medio, pero sí es normal. Una ofrenda de paz, por decirlo de alguna forma. Que vienen las culturas desde hace miles de años, ¿no? El punto es quién, y todos apuntan directamente a Chadwick. Y todo el gabinete, diría yo. Y el gabinete político. Cecilia Pérez ha visto bastante... menos. Hay muchos que hablan de que quizás Carla Rubilar podría asumir su cargo, pero también lo haría mucho mejor. Porque ella ha sido, y es interesante también el cambio que ha tenido Carla Rubilar, quien fue muy criticada los primeros días por no estar, por no aparecer, a pesar de ser la intendenta de la región cuando apareció poniendo un tono más conciliador y entendiendo que había necesidad de cambio. Exacto, y no sé si tanto la necesidad de cambio, pero yo creo que tiene una línea... Lo interpreté, por lo menos. Sí. Yo creo que tiene una línea discursiva o un tono discursivo. No sé, a la hora de que entregaron los primeros nombres de los fallecidos, fue ella la que los dio, ella es la que toca la tecla de la sensibilidad, junto a Blumel también, que tiene este perfil que son mucho más... liberales, medios de centro derecha, entonces tienen una capacidad de empatía. Y entre los subsecretarios hay varios de ese perfil también. En cambio, Cecilia Pérez, una especie de, incendia la pradera cada vez que habla, así que ojalá que siga. Ojalá siga escondida. Un poco. Hay dos cosas absolutamente prácticas que creo yo que están pasando. Prácticas. Una es lo que va a ocurrir hoy día. No me estoy refiriendo a la marcha solamente. Hoy día es un día súper importante, súper clave. Yo lo puse ayer en Twitter. Hoy día es el último día por ley en que los funcionarios públicos tienen para renunciar si es que quieren optar a un cargo electoral en las próximas elecciones municipales, que pueden ser para concejales o alcaldes, o en las de gobernadores regionales. Y esto que parece una cosa de segundo orden es súper importante, porque tú vas a ver en el día de hoy quienes quienes creen que todavía va a haber una suerte de respaldo ciudadano para la institucionalidad política electoral y por lo tanto se salen de un cargo nominado o se salen de un cargo en el cual están para ir a postular a un cargo electoral, o quienes no lo van a hacer y se van a quedar en su puesto o pueden renunciar sin acudir a ningún otro cargo. Y es un termómetro extraordinariamente interesante, porque si es que no hubiese pasado nada de lo que estamos viendo hoy día, yo estoy seguro que hubiesen habido ya a estas alturas entre 60, 70, 80 cargos alrededor del país de personas que se hubiesen retirado en el día de hoy, que es el último día para poder hacerlo, y sus partidos le hubiesen encargado el que encabezaran candidaturas, ya sea para alcaldes, para gobernadores regionales o para concejales en las elecciones del próximo año. Pero en el estado en que se está, quizás muchos de ellos van a pensarlo 2 o 3 veces y decir, ¿qué me voy a seguir metiendo en una situación donde la gente no confía en absoluto en una de esas termino basureado como están los candidatos? Prefiero mantener el cargo por lo que dure, que es seguro, y por lo tanto, cómo se componga este día en esa materia es un gran indicativo, creo yo, un gran termómetro para saber a ver qué tanto el sistema político electoral cree que la normalidad se va a generar y eventualmente pueden postular de buenas a primeras a cargo electoral. Es un muy buen tema. Eso pasa hoy día. Y tenemos varios termómetros. Ese es uno. La convocatoria es otra. Lo que pasa en las noches de hoy día con este llamado a no respetar el toque también. ¿Por qué?
¿Y cómo amanece mañana, pasado, Santiago y Chile completo? La gente necesita normalidad, la gente necesita trabajar, necesita generar recursos, las empresas pequeñas, medianas, grandes necesitan... Oye, y está todo trancado. Entonces, cuando llegue el momento de los pagos de sueldos, si no hay dinero para pagar sueldos, ¿qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con los que tienen compromisos? Es muy complicado. Entonces, cuando eso se genera, vienen los liderazgos fascistoides con soluciones fáciles a problemas complejos. Entonces la gente empieza a pedir paz social, la gente empieza a pedir que las cosas funcionen y ahí ese es el momento más peligroso de crisis institucional. Entonces, ojo, presidente de la República, le toca, hágalo ya. Póngase las pilas, sálgalo pasmado. Estamos corriendo riesgo. Mira, hoy día se acaba en el mostrador una nota de la Macarena Segovia aquí presente, para que nos cuente un poco que todo esto se va juntando. Tener militares en la calle y carabineros desbordados es peligroso, pero es un paso a peligros mayores. Cuéntanos un poco, Maga, qué situación hay, porque está lleno, hay muchos muertos, no todos se saben quiénes son, muchos heridos. Algunos torturados incluso, porque acuérdense que a Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se le criticó porque habló de que podía haber un centro de tortura en la estación Baquedano, pero cuestión que concurrieron jueces y no encontraron evidencia, salvo algunos restos de amarres, no encontraron gente detenida, pero lo que quedó claro es que a un joven de 22 años sí lo habían detenido y torturado ahí. Le habían tortura en términos muy estrictos, tenía heridas en su cuerpo. Entonces, puede haber un error del Instituto Nacional de Derechos Humanos en cuanto a uno de los elementos, o por lo menos no hay pruebas porque lo está investigando la justicia, si es que hubo o no, porque pudieron haberlo vaciado ese centro de tortura de haber sido. Pero de que hubo un torturado ahí, hubo. Entonces, tenemos torturados, tenemos desaparecidos, no, hasta ahora afortunadamente no se sabe detenido o desaparecido. Tenemos muertos, tenemos heridos, tenemos torturados. Niños baleados. Tenemos niños. Cuéntanos un poquito, sí, Macarena, ¿en qué situación está? Esta es parte del orden público, es parte de la paz social que estamos anhelando, que se busca y que todos queremos que esto se normalice luego. O sea, como agarrándome un poco del tema de Baquedano, hay muchas cosas que no sabemos que ocurren y que están pasando, como por ejemplo que la comisaría que estaba en Baquedano siempre estuvo funcionando. Abiertamente la ciudadanía no sabía, uno siempre dice, bueno, está en el centro, al menos en el casco histórico, uno decía, bueno, está la 1, está la 3, está el cuartel de Fuerzas Especiales que está cerca de Santa Lucía, pero la idea de que estuviera funcionando la estación de Baquedano que está en el subterráneo, la comisaría de Baquedano, no estaba tan clara. La gente del Instituto de Derechos Humanos lo sabía, y también otros organismos institucionales, pero nunca se dijo abiertamente que, por ejemplo, la estación de Baquedano era un centro de paso. Entonces, detenían gente, las mantenían en el subterráneo y luego la disponían hacia otras comisarías. Y este era Carabineros de Chile. Carabineros. Sí, porque los militares no pueden detenerte, pueden retenerte hasta que llegue gente de la PDI o gente de Carabineros a buscarte o ellos llevarte a una comisaría. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas no se sabía, que efectivamente era un lugar de paso para detenidos y detenidas. Hay un relato al principio de la nota que habla de cómo un hombre de 27 años vivió una retención por parte de militares durante 5 horas y otras 30 personas llegaron a estar hasta más de 10 horas en el container, la parte trasera de un supermercado en Maipú, cuando habían sido retenidos por militares. Ahí él relata una serie de vejaciones, de gritos, también de un juego psicológico con ellos, de decirle que ellos no tenían ningún derecho porque ahora estaban los militares en la calle, y que no queda registro de eso, porque cuando hay una retención por parte de militares no hay un registro, no hay una hoja, no hay un informe, si es que no son entregados a las policías, a Carabineros o a la PDI. Y todo lo que ocurre en ese sentido, en donde, por ejemplo, en este caso que ocurrió el día domingo, había un menor de 15 años que estuvo retenido por 10 horas por los militares, no hay registro. Entonces hay un montón de cifras que
que no vamos a saber lo que va a ocurrir hasta que, por ejemplo, haya un levantamiento quizás de otros organismos de derechos humanos que no solamente estén basándose en la información que se entrega en las comisarías, que también ha habido mucho problema para poder acceder, sobre todo los primeros días. Ayer uno de los encargados del piquete jurídico, que es una organización que armó la Universidad de Chile para poder apoyar el trabajo que está haciendo el Instituto de Derechos Humanos, que se ha visto sobrepasado, pero está ahí haciendo la pega, me decía, a nosotros en una comisaría nos dijeron que no había nadie, volvimos a la hora siguiente, nos dijeron que no había nadie, volvimos a la hora siguiente, me dijeron que había nadie, volvimos 5 horas después y logramos entrar, ya habían 3 detenidos, que llevaban 10 horas ahí y no les habían informado ni al INDH ni a nosotros, que son abogados de distintas universidades, pero que están aglomerados bajo la Universidad de Chile, que habían detenidos ahí. Y por suerte pudimos entrar. Quizás si no hubiésemos llegado a insistir y a ir a esa comisaría, no nos hubiesen dejado entrar y no hubiésemos sabido que ahí habían detenido. Entonces, hay toda una cantidad de cifras que no están siendo publicadas porque es también muy dificultoso tener acceso a ella. Hay una línea dentro de la Fiscalía, un teléfono, está en la nota, también la pueden revisar, que es para poner, por ejemplo, este tipo de denuncias, que no necesariamente terminan en detenciones, por lo tanto el INDH se basa en la información que ellos levantan de los servicios de salud, pero principalmente de las comisarías. Entonces, si hay maltrato, si hay vejaciones, si hay torturas, y esto no se traduce en una detención de esa persona, sino que es en el trayecto A, por ejemplo, o si es por militares que finalmente no terminan siendo entregados a carabineros, como es el caso que nosotros relatamos, no queda una constancia si es que la persona no acude, por ejemplo, a Fiscalía o no acude al organismo del INDH para denunciar. El joven decía, a mí me aplastaban con el bototo mi cráneo en el suelo, a mí me apuntaron por la espalda con armas de fuego. Y todo eso en un contexto en donde después los dejaron en la calle pasadas las 12 de la noche, incluido un menor en pleno toque de queda en Maipú, también a la suerte de la olla, porque puede ser que estén los militares, pero se pueden encontrar quizás con otra cuadrilla de militares que los agarren más allá tratando de volver a sus casas. Entonces, hay ahí algo que no se ve cotidianamente si es que no estás en las calles y si es que, por ejemplo, no hay levantamiento de este tipo de datos. También hay denuncias de la defensora de la niñez, del mismo INDH, que se les dificultó mucho en un principio poder acceder a los centros de salud, que se les prohibió el acceso a los centros de salud. La presidenta del Colegio Médico salió reclamando También, o sea, hubo, en la ex posta central hubo un movimiento importante y fueron los propios médicos los que salieron a gritar la situación de, por ejemplo, de los familiares que estaban heridos adentro por la pandereta que da hacia Marcoleta en este caso. La defensora de la niñez también lo dijo. Bueno, el detenido y torturado joven de 22 años que fue el que gatilló el tema de Baquedano, fueron los médicos también los que le hicieron llegar al Instituto Nacional de Derechos Humanos el dato de que había una persona herida. Lo que yo logré reportear es que a él lo encontraron en la calle La Cruz Roja. La Cruz Roja lo trasladó a un centro asistencial y es el centro asistencial el que llama al INDH para poner los médicos, sí. Para poner esa entonces denuncia. Lo que nos estás contando, Macarena, que es reporteo de calle, es tremendo, es terrible, están pasando esas cosas. Es urgente restablecer el orden, porque si eso no ocurre, esto va a ir increciendo. Y si no ocurre y el presidente no toma el liderazgo y hace los cambios y transformaciones que hay que hacer, los aventureros pidiendo rompimiento del orden institucional van a estar a la orden del día. Porque si esto está ocurriendo en democracia bajo un régimen de excepción que se llama emergencia, ¿cierto? Zona de emergencia. Pero en democracia, con todas las instituciones funcionando, Congreso, Poder Judicial, Instituto Nacional de Derechos Humanos, universidades, si eso está ocurriendo en estas condiciones, ni siquiera es dable imaginar lo que podría ocurrir si se siguen debilitando las instituciones y si llega a haber un rompimiento institucional. No podemos arriesgarnos a un rompimiento institucional. Hacemos una pausa y volvemos.
Transitamos por las grandes avenidas de la información y opinión. Recorremos los suburbios de la actualidad y conversamos con los habitantes que hoy marcan la pauta. Encontrémonos en Metrópolis, de lunes a viernes desde el mediodía. Junto a Felipe Bianchi y Rodrigo Gómez. Por la 92.9 FM y en radiolaclave.cl. La Clave me escucha. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas. Disponible en 6 variedades: Buffalo Soldier, One Love, Lively Up, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmer Down. Nuestra versión descafeinada. Marley Coffee está aquí y en todas partes. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Nogales y compruebe que superamos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 2233 56 958. Hotel Nogales, Los Nogales 741, Providencia. El mundo necesita nuestra ayuda y en Caja Los Andes queremos ser embajadores del cambio. Sé protagonista en esta nueva versión de Tecla, Desafío Sostenibilidad, donde invitamos a los emprendedores de todo Chile a potenciar las localidades en las que estamos presentes con nuestros centros turísticos. Si tienes un emprendimiento o conoces a alguien que está preocupado por el bienestar de todos, inscríbete o encuentra más información en cajalosandes.cl/tecla. Caja Los Andes, más caja para ti. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Estamos con el mostrador en La Clave, con Macarena Segovia y con Federico Joanón. A ver, veamos algunas cosas que quizás sería interesante revisar. Hay ciertas situaciones que, creo yo, han sido bastante más elocuentes, incluso para el propio gobierno, que probablemente mucha gente en las redes sociales las minimiza, pero que para el gobierno, para el sector del gobierno, son particularmente importantes. Cuando tú notas que una movilización de este tipo o un levantamiento de este tipo efectivamente es lo suficientemente transversal como para que no puedas refugiarte en teorías conspirativas fáciles. Bueno, cuando te empiezan a hacer la protesta en tu barrio. Claro, en tu antejardín. Exacto, en tu antejardín, pero básicamente en tu barrio. No estoy hablando de sus casas, estoy hablando de tu calle. Cuando las movilizaciones cruzan por frente del portal de la dehesa y no son las personas solamente que vienen del Cerro 18 que bajan a hacer eso, sino que hay gente que sale de las casas a acompañar la protesta. Lo mismo que ha pasado en la clase media y media alta. También hay mucha gente descontenta. Exactamente, ¿no? pero muy endeudada. Pero las primeras instancias, siempre cuando se manifiestan este tipo de cosas, tú necesitas poner un ellos y nosotros. Cuando te das cuenta que el nosotros no es tan nosotros, porque muchos de los que nosotros estábamos convencidos que eran parte de nuestra realidad, en realidad están con ellos. Tú tienes que cambiar el cariz y decir, chuta, ¿sabes que este no es un problema simple, no es un problema de busquemos la teoría conspiratorial más rápida para poner un escenario de buenos o malos, un escenario de enemigos y amigos y aliados, que es lo que intentó hacer en una primera instancia el presidente Piñera con el estado de guerra. Que es un gran error, claro, y muy peligroso. Pero estaba imbuido de esa lógica. Aquí hay un grupo externo, fuera, que acecha al país llano, al país trabajador, lo bueno y lo malo. Exacto. Pues eso es más viejo en el fascismo, claro. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando eso lo plantea, y que lo estaban planteando mucho antes algunos personeros en las redes sociales,
y de repente se te cae esa conspiración porque empiezan a levantarse movimientos similares en montones de regiones que no tienen nada que ver con el metro, que no tienen metro y que empiezan a abarcar no los barrios más vulnerables, sino que además incluso llegan hasta el patio de la casa. Entonces tú necesariamente tienes que decir, aquí no hay una explicación fácil que me la regale un columnista o un editorialista o un vocero de los grupos más extremos para que yo pueda utilizarla y con eso convenza a las Fuerzas Armadas y Carabineros de que estamos acechados por un enemigo interno. No, aquí tú te das cuenta de eso y por lo tanto lo que se hizo en una primera instancia fue retroceder. En el discurso, en los argumentos, en la forma. Bueno, y pedir perdón, eso fue un avance, exacto. Pero hay que seguir haciendo... Obvio, pero mi punto es que ya no puedes tratar de disimular con caricaturas ridículas que se plantearon al principio, los infiltrados de Maduro, que dentro de los inmigrantes, no, había de todo, dentro de los inmigrantes venían 3.000, 4.000 que venían a organizar esta cosa. Si es que efectivamente fuera tan poderoso el Partido Comunista o los inmigrantes para poder generar esta situación, bueno, se hubiesen ganado las elecciones, sería mucho más sencillo. Que tienen demasiada fe a la izquierda de repente. Claro, pero, entonces... Yo creo que es un punto positivo que se haya retrocedido de la tentación de mirar esto sobre la base de buenos y malos, blancos y negros. Eso me parece un avance. Ahora, a partir de ahí hay que buscar las fórmulas de si es que ¿qué necesitas tú reformar y cómo? Y qué cosas son de inmediato alcance, qué cosas son de un alcance mediano y a qué convocas básicamente a la gente para hacerle entender que hay que recuperar un mínimo de confianza pública para poder salir del atolladero. El punto es la disposición de ese diálogo. Yo creo que esta semana hemos visto muchos intentos de poder salir con una agenda. Por ejemplo, el presidente estuvo en silencio con una propuesta durante muchos días hasta que hizo este anuncio el día miércoles, pero un anuncio que tampoco fue acompañado de un diálogo. Después vimos en el Congreso que tampoco se pudo dar un diálogo institucional, respetuoso como de la instancia. Pero, por ejemplo, en ese sentido, yo creo que a pesar de que hay una señal el día miércoles, los mismos jefes de partido que estuvieron dentro de esa reunión con el presidente después reconocieron y también más a la interna dijeron, ahí no hubo diálogo. Ahí hubo una mesa en donde cada uno se sentó, habló, y por eso también habría respondido después el jefe de la Corte Suprema, de esa forma también en el punto de prensa que hubo después de la reunión que tuvieron también los tres poderes del Estado. Nos dicen, aquí no hubo diálogo, nosotros nos sentamos, cada uno dijo lo que tenía que decir, pero no hubo una interacción de conversación con el presidente. El presidente dijo, ok, los escuché, se fue y después llegó y armó un paquete. No se pusieron las medidas en esa disposición para conversar y decir internamente en esta convocatoria tan republicana que hizo el mandatario, de decir, sentémonos a dialogar. Ahora, ese diálogo en donde tú discutes las medidas, en donde tú, por ejemplo, podrías salir con una convocatoria transversal en un paquete de medidas, anunciando que va a haber un apoyo transversal también en el Congreso para poder hacerlo, no ha existido. Lo que pasa, Macarena, es que ahí el problema es que tenemos un presidente bastante autista y con muy poca capacidad de no sé si autista. Pero déjame. Yo tengo un primo que es autista y discúlpame, pero no me gusta sorry, que se lo trate como alguien parece, que fuera. Muy buen punto. Reconcentrado en sí mismo. Oye, que escucha poco, bastante sordo. No quiero ofender a los sordos, pero que no escucha poco. Pero a nivel simbólico, institucional, la convocatoria y esa reunión es un diálogo a nivel simbólico. Aunque sea, oye, aunque no nadie hubiera dicho, ya, mira, yo concedo esto, yo concedo lo otro, pongámonos de acuerdo, aunque no haya habido ahí un acuerdo y un diálogo real para llegar a un acuerdo, y el presidente solo haya escuchado. Pero a nivel simbólico, institucional, es un diálogo, se juntan. Y después sale él con estas medidas insuficientes, pero por lo menos un primer paso y pidiendo disculpas, pidiendo perdón. Muy importante a nivel simbólico también. Si lo que falta es lo que viene ahora, es decir, hay que seguir caminando. Está claro que no hay un enemigo interno, que no estamos en guerra.
en eso el general Iturriaga hizo un gran aporte a la República. ¿Dónde está el general? Lo escondieron después. ¿Dónde está el general Iturriaga que tan cuerdo es? Pero bueno, como sea, es evidente que no hay enemigo interno. La otra vez hablábamos con unos amigos. ¿Cómo es posible si grupúsculos extremistas, terroristas, como le queramos llamar, hay muchos, sea de izquierda o sea de derecha, siempre en las sociedades se generan estos subproductos? En todas, en Estados Unidos hay, en Francia hay, en Inglaterra hay. El punto está en que son muy minoritarios y el Estado y las instituciones del Estado tienen que lograr que no puedan actuar, no darle las condiciones para poder expresar su antisistema, sus medidas antisistema. Entonces en Chile no podemos ser la excepción. Por supuesto que hay grupos de extrema izquierda, de extrema derecha, algunos muy antisistema, algunos incluso muy violentos, y sea que sean cercanos por el lado a los anarquistas, sea el nihilismo, se me da lo mismo la ideología, pero hay grupos antisistema que tienen, incluso que, bueno, en Chile venían poniendo algunas bombas, poco poder destructivo, pero algunas bombas. O sea, no está claro quién. No está claro quién, pero lo que te quiero decir es que siempre las sociedades generan estos subproductos, pero la responsabilidad de quien gobierna es que no puedan expresarse esos grupos. Entonces, para terminar la idea, esos grupos uno le podría decir, y que no da para enemigo interno, ni mucho menos, es una sociedad que convive con complejidades, y hay que preocuparse que los extremistas no puedan expresarse libremente. Hay que tenerlos bajo control y limitación, y si se exceden, aplicarles todo el rigor de la ley. Entonces uno podría decir, bueno, hubo un atentado a una estación de metro de estos violentistas. Uno podría decir, 2 estaciones de metro. Ponle, ya nos descuidamos y se descuidó la fuerza pública y 3 estaciones de metro. Pero es del caso de que se puso el estado de emergencia y llegaron miles de militares y se siguieron quemando estaciones de metro. Decenas de estaciones de metro en estado de emergencia con militares en las calles. ¿Por qué no pusieron 3 o 4 pelados en cada estación con arma larga? Seguro que no hubiera habido ningún incendio más. Lo que ocurre es que ahí funcionó mal la institución, funcionó mal. Entonces no le echemos la culpa a un grupúsculo enemigo interior. Echémonos la culpa también de que las instituciones de seguridad pública no hicieron su pega. Dejaron que se siguieran quemando las estaciones de metro. Yo quería hacer ese punto porque me sorprende tanto cómo se puede llegar a quemar decenas de estaciones de metro con miles de militares en la calle y no se han seguido quemando. Y no se han seguido quemando. Es decir, evidentemente eso no cuadra. Ese fue un punto que hizo anteayer, creo, el sindicato de empleados del metro. Del metro, sí. Es que no cuadra, pues, claro. Ellos dijeron que les parece muy improbable de que 10 estaciones de metro simultáneamente se hayan quemado a la misma hora. Te insisto, hay un montón de cosas que han pasado y hay que investigarlas, muchas de ellas, particularmente las cosas más graves, las muertes. Las muertes de las personas, todavía tú no tienes nombre para un montón de muertos. La información que se entrega por parte del Ministerio del Interior al Instituto Nacional de Derechos Humanos, la información que se entrega a la ciudadanía respecto de la cantidad de heridos en sus detalles, las circunstancias de los muertos, es muy pobre todavía, es tremendamente baja. Uno sabe mucho más por los médicos de los hospitales públicos a los cuales uno va a entrevistar, a donde van los distintos periodistas de radio, prensa y televisión a preguntar, saben mucho más y tienen más posibilidades de inquirir resultados que, hablando los médicos que los atendieron, que un informe, por ejemplo, diario, con pormenorización de detalle que entregue el Ministerio del Interior. O el servicio médico legal también. O el servicio médico legal en el caso de los fallecidos. Cada una de estos actos tiene inevitablemente un proceso investigativo detrás. Sí. Todo eso hay que investigarlo. Y por lo tanto, todo eso debiera transparentarse con despachos regulares. Por supuesto. Porque eso calma, eso por último genera información. Las personas no se puede vivir en la incertidumbre de una cosa. Por eso es que yo rescato y aplaudo en el ámbito de las comunicaciones y del periodismo los medios de comunicación que tienen páginas de verificación de datos.
particularmente en el caso del diario La Tercera, con el fact-checking que tienen, que es súper útil. Está lleno de tweets, Facebook y mensajes en las redes sociales que son muchos de ellos absolutamente falsos, pero que les sirven a quien quiera que los ideó para generar una sensación de miedo, una sensación. Por eso que los medios hoy día, una de las pegas de los medios es verificar y no tirar cualquier cosa. Ayer el vicepresidente del Colegio Médico en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que ha estado sesionando constantemente, hablaba de esto, de la incertidumbre que genera la falta de datos, de claridad de lo que está ocurriendo, de qué se está traduciendo todo eso. Por eso yo decía, estas cifras negras y miedo. Y porque produce miedo, decía, claramente esto aporta de una u otra forma al descontento social. En la nota hoy día nosotros hablamos. No se reconoció durante muchos días, hasta el 22 por lo menos, de que habían muertos por acción directa de efectivos que dependen del Estado. Y después se demoraron 2 días más en decir cuáles eran los nombres de estas personas oficialmente, a pesar de que por otro lado ya se hablaba de quiénes eran. Entonces, toda esa falta de información, que efectivamente, por ejemplo, no sé, las matronas están haciendo una pega ahora a nivel nacional de levantar la información sobre aquellas mujeres y hombres que han sido y que han sufrido tortura y vejaciones de índole sexual, que no necesariamente ellos las declaran y ellas las declaran cuando son detenidas o no son detenidas. Entonces las matronas ahora están haciendo todo un trabajo a nivel nacional de poder levantar esa información y llamando a que, en este caso, mujeres, hombres, niños, se acerquen a las matronas para hacer esta denuncia y levantando un catastro aparte. Porque no hay tampoco, son muy pocos. Por ejemplo, el INDH registra datos de violaciones y abuso sexual solamente 19 en estos días. Las matronas me dicen, nosotros solamente en la región metropolitana cuadriplicamos ese número. ¿Por qué? Porque necesariamente una persona que sufre este tipo de violencia va a decirle a un carabinero o va a constatar en comisaría que sufrió ese tipo de vejaciones. Oye, hay otro punto que quisiera tocar porque normalmente cuando pasan este tipo de cosas uno se concentra tanto en lo que está pasando que no mira con detalle las consecuencias que lo que está pasando tiene en otras dimensiones. Por ejemplo, aquí ha habido gente, hoteles, una serie de cosas que se ha preparado por meses, incluso por bastante tiempo, para lo que iba a ser la característica de anfitrión de país para reuniones gigantescas que venían, el mundo venía a Chile y el presidente y la moneda utilizó durante mucho tiempo eso como, y con justa razón creo yo, como una manera de señalar de que Chile iba a ser un anfitrión de dos de las más importantes reuniones mundiales en territorio, la PEC y la COP25. El oasis. Exactamente, y a partir de ahí partió la tesis del oasis y sobre todo la tesis. Piñera se pegó esa frase tan desafortunada. Bueno, es que eso pasa cuando tú hablas mucho y nos pasa a nosotros que trabajamos en las comunicaciones, tú hablas mucho, vas a cometer errores y vas a hacer tonteras, probablemente. Si el problema es si es que tú te das cuenta y pides disculpas por ello o no, o actúa la soberbia. Pero en el caso de ahí surgieron 2 variables ahí. Una, la que tenía que ver con la lógica del oasis, que lo voy a traducir a Chile se estaba convirtiendo en un espacio donde el mundo podía convocarse para, a partir de ahí, tener soluciones para todo el planeta. A dialogar. Eso. Y la segunda, que eso generaba para quien gobernaba el país una característica de liderazgo mucho más allá de la frontera. Acuérdate tú que en un momento dado se generó un hashtag que partió en La Moneda con todos sus ministros que tenía que ver con el liderazgo de Piñera. Sí. Bueno, lo que se está viendo es que ha entrado en una suerte de incertidumbre si es que efectivamente se puede alcanzar a realizar la PEC o se puede alcanzar a realizar la COP25. Algunos países están elevando mociones de que mientras estén los militares en las calles, esté la situación de estas características, ya sea por protesta o porque no hay seguridad suficiente, no se debiera realizar. Ya han habido ideas, básicamente de
Dos personas las vi ayer, de Jorge Andrés Cash, que es fiscal de Medio Ambiente, y de Jimena Rincón, la senadora, que han planteado abiertamente que la reunión de la COP25 debiera trasladarse desde Chile a Costa Rica, que es donde se generó el acuerdo de Escazú, con instancia chilena que no lo ha firmado, pero que porque las seguridades que se pueden ofrecer a el planeta para que venga y se convoque acá hoy día no están dadas, y eventualmente esto, más que un beneficio, puede transformarse en un perjuicio gigantesco para el país. Entonces hay, si tú quieres, consecuencias de esto que no solamente tienen que ver con los chilenos, que son las cosas urgentes que hay que tratar, pero también hay que mirar qué tanto esto deben modificarse un montón de cosas. Vamos a tener la final de la Copa Libertadores, además, entre Flamengo y River Plate. Entre Flamengo, que es un equipo bueno, y River Plate, que es el mejor equipo del planeta. Está muy difícil. Esa no la pescaste tú. Esa no la pescaste tú. Me hice el leso. Bueno, y por lo tanto van a empezar a pasar cosas que tienen que ver con las condiciones que este país, que parecía este oasis, puede dar a una serie de estamos mirando al espejo y estábamos desnudos, ¿eh? Como esto del rey desnudo. Estábamos desnudos y no sabíamos, pensábamos que estábamos bien vestidos y estábamos desnudos, y es el momento de asumirlo y hacer los cambios rápidos. Si se hacen las transformaciones fundamentales rápidas, porque todos los cambios estructurales son lentos y son pausados y hay que entender que es gradual, pero ciertos guiños o puntos que se pueden hacer rápido para restablecer por lo menos el orden público y la paz social, capaz que se puede hacer la PEC, capaz que no vengan todos los invitados, capaz que se puede hacer la COP25, capaz que no pueden venir todos los invitados, con menos plata, porque con todo este lío los empresarios no están poniendo las platas que se habían comprometido a poner, y el Estado va a tener que rebarajar los ítems presupuestarios para poder financiar las medidas que se están anunciando. Entonces, probablemente va a ser una PEC más pobre o una COP25 más pobre, pero se podría llegar a hacer. Pero para eso hay que tomar las medidas luego, porque si siguen pasando los días, seguramente los países concurrentes no van a venir. ¿Qué se van a ir a meter acá a un lugar con estado de emergencia como el militar en la calle? Imagínate que haya muertos extranjeros, pero imagínate solamente eso. Bueno, y eso repercute en alguna de las cosas que te insisto, desde el punto de vista del poder del gobierno, son súper delicadas. Sí, no hay nada que, por lo menos en particular, al presidente Piñera probablemente le importe más que su presencia o su imagen internacional o su imagen en el mundo. Y él trabaja eso. Y le está... Era su objetivo también para esta segunda patita. Y esto se transformó en un boomerang, y por lo tanto van a pasar... creo yo, una serie de cosas en ese sentido. Yo creo que es bastante complicado, no sé si lo han hablado, pero como no he venido en la radio esta semana, el día viernes pasado, justo cuando empezaron estas masivas marchas por la Alameda, empezaron a quemarse estaciones, estaba la comitiva avanzada presidencial de Rusia y de China dentro de La Moneda. Y la de Trump llegó. Y la de Trump estaba en Chile, pero no estaba en La Moneda, me refiero a en La Moneda misma, reunida mientras estaba todo este caos afuera. Creo que Chile, además, hacia afuera ha dejado una imagen, y sobre todo el presidente Sebastián Piñera, a pesar de que los medios internacionales el día jueves reconocieron esta señal del presidente con este anuncio y el perdón del presidente que pidió, también los días siguientes los medios internacionales han vuelto a señalar que o las medidas fueron insuficientes o la gente sigue movilizándose o siguen ocurriendo agresiones de repente a los propios periodistas que están transmitiendo en vivo. Entonces, esa imagen, esa carga simbólica, es muy difícil que el presidente se la saque de encima. Y creo que en ese sentido, las primeras voces que piden, por ejemplo, que no se realice la PEC, en este caso, o la COP25, que cabe recalcar que va a ser el centro neurálgico y que va a traer a Chile a un montón de activistas medioambientales también. Miles. Que para la COP
principalmente viene el mundo del activismo también muy fuerte, o viene a ser parte de la COP, o viene también a manifestarse en contra de la COP, si son ambos sectores dentro del mundo activista medioambiental. Dentro de Chile también el mundo activista también se estaba preparando para eso. La PEC había, y sí, lo mantiene, la PEC quizás había pasado un poco más tras mano, y cuando se anunció que se iba a venir a hacer este acuerdo mundial casi para terminar con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, tomó otros ribetes también de relevancia. Entonces yo creo que es un momento que internacionalmente y la crisis interna no está para simbolismo. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Hay un momento de manifestaciones álgidas, pero también de crisis y de legitimidad grande en cuanto a, no sé si a las instituciones en sí o a las personas que componen dichas instituciones. Yo creo que es esas buen matiz, esas eso, personas y que eso están que dentro de las instituciones. Déjame plantear un tema porque nos queda poco tiempo. Yo quiero plantear un tema. Voy a usar para estos efectos una frase preciosa que me parece a mí de Humberto Maturana, el doctor Humberto Maturana, biólogo, Premio Nacional de Ciencia, que él tiene, referente a la relación entre los niños y los adultos, tiene una frase extraordinaria que dice que los niños buscan adultos a quienes respetar. Dice que esa es parte de la esencia del niño, y que durante su formación busca y mira a adultos a quienes respetar. Yo, usando exactamente esa misma fase, yo creo que nosotros estamos en una situación similar. Yo creo que la gente está necesitada de personas a las cuales tenga ganas de respetar. Y eso se perdió en una gran medida. Y por lo tanto, se debe ofrecer una instancia, se debe tratar de conseguir que parte de la confianza pública se inicie, se reinicie, no solamente cambiando las caras de muchas personas que tienen que eventualmente ser renovadas, sino que además quienes se coloquen en su reemplazo sean personas dignas de respeto y no sean personas que básicamente... por cumplir un cupo político. Claro, por cumplir un cupo político o porque son el tecnócrata del momento. Necesitas ya sea formar una comisión, necesitas o convocar al mundo civil que se junte con los otros, pero las personas tienen que transmitir una cierta dosis de legitimidad a través de que provoquen respeto. Si es que la gente no siente que las personas que eventualmente pueden encabezar los procedimientos que vengan ahora adelante no son dignos de respeto, no va a haber una generación o una gestación de una renovada confianza pública. A nivel internacional se hablaba harto, yo leí, creo que fue el lunes, martes, los medios, de cómo se ha solucionado estas crisis quizás en otros lados, y de la latencia de la posibilidad de que surja, por ejemplo, un liderazgo populista que genere quizás esta empatía con la ciudadanía. La pregunta es, en esa instancia y dentro de los liderazgos actuales que hay, voces de la derecha siguen insistiendo en que, por ejemplo, un gabinete mixto, un gabinete integrado sería la mejor solución. No es una idea nueva en la historia de Chile, ha surgido en otros momentos, pero también han dicho que es muy difícil de sacar adelante. El problema es en la derecha. No estoy hablando dentro de la oposición, que ya parece estar corriendo en círculo y dando vuelta en sí misma dentro de este momento de crisis. En la derecha, ¿qué tipo de liderazgo hay con ese sentido? ¿Existe una derecha social? Sí, existe una derecha social, principalmente social cristiana. ¿Hay liderazgos dentro de ese mundo que puedan, por ejemplo, entrar dentro del gobierno, que no están en el gobierno y no lo han estado? No lo sé. Pero hay un sentido de empatía con, por ejemplo, lo que le puede ocurrir a los que están más marginados. Pero hay otro tipo de liderazgo dentro de la derecha que puedas llevar a ese encuadre, a esa línea, porque hemos visto que dentro de los sectores quizás más empáticos, más liberales, como Evópolis, se han cuadrado también con la misma línea del gobierno. Bueno, que son parte de la coalición. Porque son parte de la coalición. Si no, tendrían que fragmentarse. Claro, pero a lo que voy es que también han sido parte de esta historia de estos 7 días
Hoy día toda esa gente ha sido parte del problema, pero el drama, y que veámoslo como una oportunidad, esa misma gente se debe reinventar, liderados por el presidente de la República, y ofrecer las soluciones. Nuevo gabinete, con buenas caras, ojalá más joven, como decíamos, con grupos de asesores multidisciplinarios con legitimidad. Al principio del programa hablábamos de José Massa y de otras gente. Se ha hablado mucho de la sociedad civil, de integrar también a los espacios organizados. Hay organizaciones sociales, dirigencias ONGs con que legitimidad. ONG, también agrupaciones sociales que realmente están en todo Chile. Ya, pero lo loco es que para eso necesitamos que los mismos que han sido parte del problema pasen a ser parte de la solución, encabezado por el presidente de la República, porque no hay otra alternativa, si esa es la institucionalidad chilena. Sí, y ese cambio requiere de una voluntad de ceder en un montón de cosas que tenía con bastante soberbia, como partiendo por la soberbia y el orgullo, de ceder y para escuchar atentamente, y no para escuchar para dilatar el tiempo, no de escuchar para que como estrategia táctica o estrategia táctica. Es el riesgo hoy día, que el gobierno juegue encabezado por el presidente Piñera, juegue al desgaste, tratando. Es lo que está haciendo. Claro, pero es que es muy riesgoso, porque eso puede llevar a un rompimiento institucional, porque las cosas no están. Nadie puede manejar hoy día todos los cursos causales, como dicen los penalistas. Lo único que se puede hacer es encabezar de buena voluntad un proceso para tratar de destrancar. Hay tarea pendiente. Por supuesto. Gracias, Maca. Gracias también, Federico. Volvemos un ratito. Adiós. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. El inicio de una nueva semana, el comienzo de un nuevo proyecto, un café para empezar el día o un viaje con amigos. Todo tiene su punto de partida.